Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 4. Esto es Full Reset Podcast, donde compartimos y reflexionamos acerca de emprendimiento, rediseño de ideas y agregamos valor al mundo. Mi nombre es José Valencia y el día de hoy está con nosotros Mario Santo, que nos acompaña y se une a este supergrupo de personas que estamos buscando hacer algo distinto. Y por supuesto, Emanuel PL, que nos acompaña el día de hoy hablando sobre ideas, sobre temas, sobre reflexiones, anécdotas, experiencia y sobre todo para poder agregar valor. El día de hoy tenemos un tema que en la semana estuvimos por allí compartiendo en nuestro grupo sobre motivación y disciplina. ¿Sí? Había colocado ahí emoción, Emanuel, en el chat, pero no era emoción, es motivación y disciplina. Y esto me surge a lo siguiente. Estuve escuchando el podcast de Vallejo, tiene un podcast que se llama Hombre Superior. No sé si ustedes lo han escuchado. Entonces, en uno de sus episodios, él dice que fuera la motivación, olvídate de eso, olvídate de la motivación, porque lo más importante es la disciplina. Y decía lo siguiente, cuando tú vas al trabajo, realmente, independientemente estés motivado, no tú vas y haces el trabajo porque te pagan, ¿sí? No es porque te sientas así como que motivado a hacerlo. Al final de cuentas, la actividad la haces, ¿sí? Entonces, nosotros a veces decimos, no, pues es que hoy no me siento motivado, entonces no hago lo otro. Hoy no me siento motivado, pues no hago esto otro. Entonces, estando Mario con nosotros, vamos a tener otra perspectiva de esto, porque me parece bastante interesante, ¿no? Lo estuve escuchando como 3 veces y estuve escuchando otro de sus podcasts, y me pareció un poco eh, agresivo a la primera impresión, ¿no? Porque todavía estoy escuchándolo, ¿no? A este Vallejo, y lo estoy escuchando, y pues, para tener un contexto de por qué él menciona esto y por qué habla de la situación. Entonces, ya en los próximos podcasts que fui escuchando, ya le fui encontrando el sentido, ¿no? A la forma que él plantea el tema. No es que la motivación no sea un factor importante o no sea un factor elemental, sino él plantea que en los emprendimientos, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos al emprendimiento y lo dejamos propiamente el sentido emocional y decimos, ok, hoy no me siento motivado, lo voy a hacer. Hoy no me siento, o me siento desmotivado, pues dejo de hacerlo, ¿no? Y esto lo quiero unir con lo siguiente para darle entrada a Manuel y a Mario. Por otro lado, estoy igual escuchando a Vidal Smil, que por ahí se los compartí en un podcast anterior, episodios. Él es un pedagogo, ¿sí? Y él dice acerca de la educación basada en la emoción, ¿sí? Y la disciplina basada en la emoción. Decía él, ok, no puedes disciplinar a tus hijos cuando tú estés emocionalmente bien, ¿sí? Bueno, hoy estoy bien, entonces voy y lo disciplino y listo, pero no me siento bien, entonces corto la disciplina. Entonces, Vidal dice que no podemos basar la educación en la emoción propiamente. Es decir, si tú pones un castigo, una disciplina a los hijos, tienes que ser firme en ese sentido. Entonces, traté de unir esas dos ideas con lo que dice este Vallejo y con lo que dice Vidal con respecto a qué tan importante es la motivación. Si es un factor elemental en el tema de emprendimiento, podemos tomarla como una aliada o como un aliado para nosotros. En cuestión de emprendimiento, es mejor la disciplina, es un binomio, o es algo diferente. ¿Cómo los chavos lo podrían tomar? Si es un factor determinante o elemental para el emprendimiento. Entonces, de eso vamos a estar el día de hoy, sobre motivación y disciplina. Son iguales, podemos unirlas, tienen que estar separadas, nos funciona, las tomamos en cuenta, no le hacemos caso. ¿Qué dice Manuel y Mario? Vas, Mario. Perfecto, Emanuel. Muchísimas gracias, José. Mucho gusto a todos. Muchísimas gracias por acogerme en este programa y bueno, empezar a platicar un poquito de lo que es la emoción y la motivación. Depende, yo diría que depende como todo, ¿no? Creo que en este sentido, en estas dos opiniones, porque puede haber tanto quien esté con esta claridad de lo que implica una emoción, de lo que significa una emoción. Recordemos que motivación y emoción son dos palabras que son familia entre sí. ¿Y por qué son familia entre sí? Porque para empezar, emoción tienen las mismas raíces, nada más cambia porque emoción, motivo, motivación, movimiento, emoción, tienen esta raíz.
más bien dicho, tienen este sufijo. Entonces, al tener este sufijo, cuando se empieza a estudiar lo que es una emoción y lo que es una motivación, podemos entender que son lo que le otorga el movimiento a algo. Cuando los empezamos a estudiar etimológicamente lo que es la motivación, lo que es la emoción, y cuando ya empezamos a identificar, lo podríamos decir así, ¿cuál es el momento en el que estamos hablando específicamente de que estamos buscando conseguir un objetivo? ¿Por qué? Porque muchas veces la necesidad, también desde estas perspectivas, la necesidad de tener una motivación o la necesidad de tener una emoción para comenzar algo, ese es un primer punto. Un segundo punto, el tener esa, aquí yo diría que ya entra la disciplina, tener la capacidad de sostener algo a través del tiempo, porque y la capacidad para finalizar algo. Son tres momentos distintos cuando estamos hablando de un proyecto, de una relación, de un trabajo, de cualquier cosa en nuestra vida. Es, y también aquí lo que tiene que ver efectivamente es la duración de un evento, porque no es lo mismo que yo diga, ah, bueno, voy a echarme una cascarita con mis amigos de fútbol este domingo, ¿no? A decir, bueno, voy a estar jugando con un equipo amateur local cada domingo y va a requerir que mi implicación, que esa sería otra variable muy interesante, cuál es la implicación de la persona y cuál es el nivel, por así decirlo, de entrega, por así decirlo, en cuánto tiempo tiene que estar sosteniendo esta energía o esta fuerza. Entonces, si decimos algo muy rápido, ¿no? O sea, pues voy a ir a jugar mañana fútbol con mis amigos y nada más va a ser una cascarita. O si lo decimos con correr, que creo que es el mejor ejemplo, no es lo mismo decir, pues bueno, voy a salir a trotar un poquito a decir, quiero ir a correr un maratón, porque también depende cómo lo observamos. Cuando elegimos una meta, cuando elegimos un objetivo, lo podemos ver de muchas maneras y lo voy a dar con este ejemplo también del ejercicio. No es lo mismo la persona que dice voy a bajar de peso y que lo acaba de cortar la pareja y entonces está dolido porque la pareja ya se consiguió otra persona y de repente vemos todos estos memes en páginas de gimnasios, de atletismo, etcétera, de se busca quien me parte el corazón para que le eche más ganas al ejercicio. Ese es un ejemplo. Entonces, empezamos a ver cómo de repente, y esto depende de cómo es la persona, porque hay gente que sí necesita como todo ese dolor emocional para arrancar algo, para hacer algo nuevo, para hacer algo distinto. Y eso es para empezar nada más, porque pueden haber cosas o momentos que la gente quiera comenzar haciendo las cosas por las buenas, digámoslo así, ¿no? De vamos a comenzar con un trabajo, con un proyecto, pero después viene esta parte importante de aprender a sostener la energía. No es lo mismo el primer entrenamiento de sí voy a correr un maratón y empiezo a correr y ya pues no aguanto más de 1 kilómetro y decir, bueno, no, gracias, esto no es para mí, y empezar a colocar mil excusas, a decir, bueno, efectivamente, yo sí quiero correr y quiero hacer esto. Porque en esa parte es aprender a identificar cómo juega la emoción a favor. Porque quizás lo no dicho, lo no oculto, es que ¿qué es lo que aprendemos a hacer con las emociones cuando se convierten en esta voz interior? Porque, por ejemplo, me regreso a este ejemplo, le dejó una persona a su pareja, ok, no, ya no me quiere, está con alguien mejor, etcétera, bla, 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 se va a hacer ejercicio. Entonces, también cómo aprendemos a transformar las emociones en el camino. Porque si esa persona se queda únicamente con esa idea de que la pareja lo dejó y solamente ese es su único aliciente para hacer ejercicio, cuando ya no se sienta mal por la pareja, pues va a dejar de hacer ejercicio. Pero si esa emoción la convierte, ah, bueno, ya me puse más guapo, más guapa, ya cargo más, ya estoy logrando más, ya estoy haciendo más, pues vemos una segunda emoción, un segundo sentimiento que aparece y es ahí como podemos ir observando cómo las emociones y los sentimientos van generando una mayor, como si fuera a cargar combustible en la gasolinera, ¿no? O sea, ahora le voy a poner de la Magna o de la Premium y le voy cambiando, y de tal manera que se sostenga. Pero muchas veces cuando ese aspecto emocional parece resolverse y ya no hay un motivo emocional, muchas veces mucha gente lo deja ahí, sin importar que la meta o el beneficio que pueda tener pueda ser mayor.
Entonces, es ahí cuando empezamos a hablar de esta combinación también con la disciplina. Porque cuando decimos, ¿no? No escucho esta voz interior que por ejemplo, siento comodidad, siento bienestar, siento placer en no avanzar, porque también lo identificamos en esta matriz de Eisenhower de lo importante y de lo urgente, que lo urgente nos pone de malas, ¿no? Tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la tarjeta, y quizá lo importante, como no genera esa sensación de dolor inmediato, bueno, tengo que empezar a ahorrar para mi retiro, tengo que empezar a comer bien si me quiero mantener saludable a largo plazo, tengo que empezar a ahorrar para la universidad de mis hijos. Todos estos temas, pues definitivamente vienen de cómo colocamos la atención, porque aprender a manejar la atención implica identificar qué es lo que sí observamos de las emociones que vamos viviendo y cómo alimentamos esas emociones a mediano y largo plazo para conseguir objetivos más grandes o más importantes. Wow, has dicho un montón de cosas. Emanuel, Igual, o sea, vengo aquí siguiéndolos. Hola, hola a todos los que nos ven. Gracias a los que nos están mandando mensajitos, etcétera. Escucharán mi voz un poco diferente porque caí víctima del famoso cobicho. Entonces ando de salida y justo el tema me llegó así al cocoro, al corazón, porque pues esta semana no estuve muy motivado, digámoslo, no tuve la energía interna, etcétera. Y obviamente en ese periodo que no trabajas tanto, pues te da mucha oportunidad para reflexionar. Ustedes creo que ya dijeron o sea, muchas ideas que yo comparto. Por ejemplo, una que a veces se nos va es que el hacer cosas, el emprendimiento, desafiar lo existente, crear productos, servicios, arte, cualquier cosa, tiene una velocidad. O sea, no es lo mismo hacer una obra en tu vida que hacer una obra por semana. Ahorita que mencionaste el podcast de Hombre Superior, algo que curiosamente se me hace muy interesante es que es una persona con mucha disciplina. De hecho, hasta tomé uno de los cursos de este Jorge Vallejo, no me acuerdo, Vallejo. Em, Creo, si no me falla la memoria, lo escuché hace más de 2 años, antes de pandemia. Él hace un podcast diario, si no me equivoco, de lunes a domingo, de lunes a sábado, algo así. ¡Qué disciplina! Si nosotros, fíjense, estamos aquí haciendo un programa cada 15 días y ahorita 2 personas no pudieron porque se les cruzó el trabajo y pensábamos en cancelar y mejor moverlo y dijimos, no, a ver, cada 15 días tiene que estar esto. Entonces, de cierta manera, sí es necesario que nosotros nos forcemos a hacer cosas que a veces no queremos, en momentos que no queremos, que no nos sentimos al 100, pero también al mismo tiempo forzar las cosas pues, no dan el mejor resultado. Entonces, para contestar en concreto la pregunta de José, es una mezcla entre ambos. Permitirnos ser más disciplinados, por ejemplo, en cosas como el ejercicio. O sea, no traigo ganas y eventualmente la disciplina lo va haciendo más natural. Yo ahorita estoy pasando por varios temas. Por ejemplo, uno de ellos estamos en un cambio de régimen alimenticio y paso por la tienda y claro que se me antoja todo lo que no debería comer. Y es disciplina, ¿no? Es ir en contra de un impulso natural, orgánico, lo que quieras, ¿no? La otra es, estoy aprendiendo un nuevo idioma y me estoy forzando a algo que no sé hacer y me enfrento a toda esa incomodidad de, así como soy quizás bueno hablando en español, soy malísimo hablando en el idioma nuevo y soy regular en inglés, por ejemplo. Entonces, vencer esa incomodidad que te causa el dolor al momento del ejercicio, que te causa querer emprender por primera, segunda o tercera vez, superar un fracaso que fue el episodio anterior, escúchenlo si quieren ver nuestras posturas al respecto. Entonces, creo que es necesario ejercitar el músculo de la disciplina. Por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho y me ha costado trabajo al momento de exponerme a la cultura latina, estudiar artes marciales, practicar artes marciales, llegué a cinta negra, lo que quieras, y es mucha disciplina. O sea, es ir varias horas y no es cómodo, te golpean, te pegan, te caes, te levantas. Y sí, sí me gustaría mucho ver en emprendimiento y en creatividad y en ingeniería y en cualquier disciplina profesional me encantaría ver más disciplina, porque siento que nos falta como mexicanos. O sea, nos rendimos muy rápidamente o nos obsesionamos de una manera enfermiza. O sea, mi forma de ser disciplinado es repetir el mismo error una y otra vez. No, es aprender, reaprender, etcétera. Ya lo platicamos también un poco antes. Entonces, ahora en la parte de la emoción, como bien lo mencionaba Mario, pues emoción es una palabra muy interesante porque es emotivo, te mueve, internamente puede ser la chispa que te dispara a empezar algo. Todos los diciembres y eneros la gente empieza a hacer ejercicio. Todos decimos, voy a dejar mi empleo para
Bueno, muchos decimos, vamos a dejar nuestros empleos para emprender. Y a la primera dificultad, uy, es difícil. Al primer mes que no te llega el ingreso, que no tienes las mismas condiciones de vida que en el empleo anterior, hay retos verdaderamente diferentes. La primera vez que tienes que despedir a un empleado, la primera vez que un cliente te demanda, pues es muy fácil que esa emoción se pierda. Y algo que estamos platicando en el chat es el concepto que a lo largo de estos años que llevo como emprendedor, empecé en el 2008, en la disciplina actual en el 2015, actualmente este año ha sido retador, hay una crisis, etcétera. Ahorita en México y en mi estado hay violencia, o sea, es una situación complicada, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no perder esa emoción o rediseñarla, retrabajarla? Porque sí, o sea, sí es cierto, puede que el sueño romántico con el que empezamos una idea, o sea, hacer ejercicio es lo máximo, ir a un maratón, etcétera, y estando a la mitad, que tu cuerpo le falta aire, que te estás cansado, necesitas rediseñar esa emoción. Entonces, ya para cerrar mi punto es, yo lo que he visto es que todo empieza con un enamoramiento, con una emoción o con una pasión. Por ejemplo, ahora cuando dicen, haz las cosas por pasión, pues así se hacen los crímenes pasionales, ¿no? O sea, si nos vamos a la raíz de la palabra, pasión es algo que viene desde dentro. Y quizás es esa fuerza subjetiva em, interna que necesitas, porque si solo lo racionalizaras, no te enamorarías, no tendrías hijos, no abrirías un empleo, no abrirías un emprendimiento, porque es muy difícil, las posibilidades son muy pocas. El sufrimiento de ahorita estoy muy cómodo y ahora voy a sufrir una curva de aprendizaje, no tiene sentido, pero algo adentro de ti te mueve. Pero me encanta el concepto de Mario, o sea, de nada sirve empezar a un idioma si no lo llegas a un punto donde eres capaz de comunicarte. De nada sirve que juegues a emprender si realmente no estás llegando a un punto donde es un emprendimiento autosostenible y en ese enamoramiento entre el concepto de lo bonito que es una idea a realmente vivir la idea, es donde, perdonen que sea tan insistente, he visto a decenas de amigos, a muchos alumnos, a muchos compañeros, y yo he caído en ese mismo error o en esa misma situación en la cual te enamoras de un concepto. Pero a ver, vívelo. Pasa los 3 años de no saber hablar un idioma hasta que medio te puedes comunicar con alguien. Pasa el primer año donde no vendes ni más en tu emprendimiento porque nunca has desarrollado las habilidades de comunicación o eres muy bueno vendiendo, pero vendes humo y al final no puedes entregar la promesa porque te faltó un cofundador ingenieril o pones lo que quieras. Entonces, tanto la, el enamoramiento, convertirlo hacia amor por una profesión, te toma años, enamorarse de una persona, de una pareja, etcétera, como el tener rutinas, tener procesos, tener constancia, por ponerle muchos adjetivos a una sola palabra, que es disciplina, lo que sea que eso signifique. No es ser militar y no es ser japonés y si no haces las cosas te entierras una espada, no, o sea, el hecho de transformar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, como lo hemos platicado anteriormente, para tener una disciplina que te lleve a un siguiente nivel, para romper expectativas familiares y sociales y culturales y llegar a donde tú quieres. Y a veces tenemos que ir a un punto antes. ¿Qué quieres? Y es una pregunta mucho más profunda porque no sé, quiero llevarme la leve, quiero ir viendo de qué se trata. Pero bueno, ese ya es un punto que cada quien tendrá que ir viendo. Entonces, cerrando, para mí, las dos partes, la pasión, el amor, la emoción, la motivación, que podemos hablar mucho, me toca dar talleres de horas sobre motivación, la motivación del emprendedor que viene desde adentro y de pronto se apaga y, oye, ya no me siento motivado por esto. Bueno, esa fuerza que te motiva a empezar las cosas con esa disciplina que te lleva a un siguiente punto. José. Entonces, me parece que estamos diciendo que la motivación y la disciplina son dos elementos que no pueden separarse cuando se trata de un emprendimiento. Es decir, ¿qué necesitan conocer los chavos hoy en día? Aquellos chavos o aquellas personas que están por iniciar un emprendimiento, un proyecto, ¿sí? Necesitan solamente pasión, ¿qué va a perdón, motivación. ¿Qué va a pasar el día que no estén motivados? ¿Dejarán de hacerlo porque no están motivados? ¿O qué pasará con aquellos que son muy disciplinados, que están, la disciplina es lo máximo, sin embargo, pues, ¿qué los mueve? En estos días di un taller a docentes de telebachillerato y hice la gran pregunta también en Twitter y que decía, y le puse así, ¿no, Emanuel? Le puse, la gran pregunta es, ¿por qué soy docente? Se puede ser un docente muy disciplinado, pero ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué mueve a Mario, por ejemplo,
al estar aquí hoy a las 6 de la tarde en el centro de México. ¿Porque es muy disciplinado? Bueno, a Mario se le ve muy disciplinado. Muy disciplinado, o porque hay una motivación el estar aquí, en participar en ese episodio, en poder agregar valor, en poder darnos otra perspectiva desde su profesión, que ahorita Mario nos va a contar brevemente por qué nos está diciendo esto, por qué están escuchando desde ese punto de vista lo que Mario nos está diciendo con respecto a la motivación y la disciplina. Entonces, yo creo que para ir aclarando un poco que la disciplina, ¿sí?, y la motivación son dos elementos que no pueden separarse. Si nos vamos al extremo de una cosa, la motivación, pues sí, siempre estamos motivados, pero ¿qué va a pasar el día que no estés motivado? ¿Sí? Y la disciplina, por otro lado, si eres demasiado disciplinado, pero no tienes una fuente, una motivación, que creo que levemente debe haber algo, ¿no? O sea, si te disciplinas es por algo, debes tener un motor. A lo mejor no le llamas motivación, a lo mejor le llamas de otra cosa, le llamas emoción, le llamas inspiración, le llamas superación personal, no sé cómo le quieras llamar, pero el tema de emprendimiento, ¿sí? No solamente basta la motivación, y ahora le doy la palabra a Mario. Le comentaba en el episodio pasado que eh, pues mi primer emprendimiento, si lo quiero ver así, pues fracasó. Fracasó porque hasta de nivel recurso económico, estaba yo motivado por iniciar esto, y creo que un mes, no lo mucho, sí, se esfumaron 100,000 pesos, así nada más, porque los Oh, tenía, no. ¿no? Sí, porque los tenía, entonces, pero no es más que comprar y acondicionar y empezar a comprar los equipos, mobiliario, equipo de cómputo y material, materia prima, acondicionar un local y aire acondicionado, todo, ¿sí? Todo, todo. Y ya entonces estaba yo motivado o inspirado, o no sé cómo le quiera llamar Mario a esa actividad, pero no había disciplina. Entonces, un extremo al otro, creo que no nos ayudaría mucho en cuanto al emprendimiento. Mario, ¿qué opinas? Gracias, José. Creo que aquí, mientras está escuchando a Manuel, voy a decirlo con dos frases. Enamorarse es motivarse y amar es disciplinarse. Así lo digo con esta primera frase. La segunda frase, ¿cómo la voy a decir? Enamorarse es el noviazgo y amar es el matrimonio. Entonces, ahorita lo voy a trasladar al tema del emprendimiento y todo esto. ¿Y por qué lo digo así? Porque efectivamente cuando estamos en esta etapa inicial, ¿no? Vamos a decir la etapa también inicial de un negocio. Digo, ya tengo mi idea supermillonaria, quiero poner este negocio de esto, veo esta oportunidad de negocio, quiero colocar esta franquicia, quiero hacer esto, quiero asociarme, empezar a realizar todo esto. Y estamos hablando que muchas veces partimos de esa expectativa, de esa emoción, como nos decía ahorita Manuel, de esta idealización también, ¿no? Ya me vi con mi trajecito, ¿no? En la oficina, con mi título de CEO, o ya me vi un jueves en la mañana jugando el partidito de golf con los socios, etc., etc. Y ocurre muchas veces, porque como se ha platicado, el emprender o el tener un negocio propio, pues muchas veces se romantiza por el lado glamuroso, por así decirlo. Y por otra parte, pues tenemos también que cuando decimos, bueno, voy a hacer esto y nos aventamos, pues efectivamente a trabajar por un sueño, por una idea propia, pues muchas veces la inexperiencia, los errores de juventud, ¿no? La impaciencia, la ansiedad, el no tener claridad, una red de apoyo o no saber manejar esa red de apoyo para alcanzar ese objetivo, pues muchas veces cuando estamos hablando de los primeros intentos de emprendimiento, pues pueden generar estos fracasos. Y empezarlo a acomodar así también desde esta noción y tomando otra vez la idea del tema de pareja, pues efectivamente cuando decimos, bueno, no es lo mismo la primera relación afectiva que podemos tener con alguien, a después de que ya tuvimos varias parejas, tuvimos algunos temas, aprendimos a manejar los errores, ya fuimos a terapia, nos deconstruimos y con eso en mente, pues definitivamente vamos definiendo qué es lo que queremos hacer con este tipo de relación. E igual ocurre con el tema del emprendimiento. Retomo nuevamente la idea de Manuel, porque muchas veces sí quiero emprender, pero ¿en qué quiero emprender? Ay, sí, quiero bajar de peso, pero ¿para qué quieres bajar de peso? Entonces, muchas veces podemos estar colocándonos metas
así de manera al azar o de manera muy aleatoriamente, pero cuando también no nos hemos identificado con esas metas, con esos objetivos plenamente, es entonces que la calidad o la profundidad de la emoción no va a ser tan rica para poderlo sostener a través del tiempo. Cuando nos ponemos a observar las biografías de gente que ha hecho muchas grandes cosas a lo largo de la humanidad, pues definitivamente pues se encontraban identificados con su causa. Esa causa los definía muchas veces en su propia identidad. Los ayudaba a construir quiénes son ellos. Y si yo no hago esto, si yo no propongo esto, ¿quién voy a ser yo y qué lugar yo voy a dejar en el mundo? Porque lo voy a decir así, el éxito, los logros no van a ser para los inseguros, sino van a ser para aquellas personas que sí tengan la certeza de que quieren por lo que van y que a medida que con mayor profundidad esa causa se encuentra impregnada en ellos mismos, pues la van a alcanzar. Y no por un tema, o sea, en este sentido de la calidad de mantenimientos, porque cuando hablamos de motivación interna y motivación externa o intrínseca e extrínseca, pues en ese sentido, con aquello que yo me identifico, es como yo creo, considero y dependiendo de la fuerza interna que yo tenga, de cómo mi realidad tiene que ser. Entonces, desde esa perspectiva, me regreso nuevamente para ir cerrando el círculo. Si yo digo, bueno, yo merezco este tipo de amor de pareja, este tipo de amor de relación, y sé lo que he tenido que trabajar en mí y lo que he tenido que aprender a identificar con la pareja que quiero construir este amor, las posibilidades de lograrlo van a ser mayores. Y definitivamente se va convirtiendo en un viaje de autoconciencia, de autoconocimiento también, en el que tener la claridad de quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, nos ayudan a optimizar los tiempos y los recursos para que la emoción que haya, sea alta o sea baja, sea lo suficientemente necesaria o como el mínimo indispensable para poder sostener esa energía para esa ganancia. Interesante lo que nos aclaras, Mario. Para nosotros es sumamente importante poder tener todo este contexto y esta ejemplificación de cómo ver la motivación, de cómo ver la disciplina y sobre todo que dijiste algo también que rescato de tu comentario y comentamos en episodios anteriores a todos los que nos ven a través de YouTube o nos escuchan en Anchor o en Spotify como Full Reset Podcast. Es importante saber el contexto en el cual lo estamos diciendo desde México y diferentes partes del país de cómo se ve la perspectiva, porque no es lo mismo la forma, por ejemplo, de que Mario nos ha estado ejemplificando en temas de relación, de matrimonio, de enamoramiento en el sureste de México, en Chiapas, Oaxaca, por ejemplo, Yucatán, que en el centro y norte del país, la relación o la forma, la cultura, la tradición, las costumbres, las buenas prácticas en diferentes regiones de México son distintas aunque somos el mismo país. Sin embargo, la forma también de hacer emprendimiento juega mucho el papel importante del contexto de quien va a emprender o de quien va a iniciar una relación. Bueno, esas dos comparaciones, ¿no? Entonces, en episodios anteriores también, Mario Manuel y todos los que nos ven o nos escuchan, hablábamos de que cuando hacemos un emprendimiento, cuando iniciamos una actividad, una iniciativa, proyecto, emprendimiento, relación, va plasmado nuestro ser, ¿sí? Porque es muy difícil que puedas iniciar un emprendimiento o un proyecto en el que no esté relacionado tú como persona, ¿sí? Y lo vemos con los grandes emprendedores del siglo pasado, los emprendedores de este siglo contemporáneos, de que vemos en ellos, decía Mario, leemos su biografía, vemos su historia, su infancia, sus antecedentes, el contexto de la vida familiar, con estudios, sin estudios seculares o con educación formal e informal, pero vemos que está plasmado lo que ellos son, ¿sí? Vemos a un Steve Jobs, por ejemplo, creo que no lo veríamos en un emprendimiento social, tal vez. Creo que su personalidad, su forma de vida, su forma de pensar,
Quizás no lo podemos relacionar con un tema social, por ejemplo. Pero vemos, por ejemplo, a Yokoi Kenji, que es el que decía que la disciplina tarde que temprano, ¿sí?, vencerá la inteligencia, ¿no? Entonces, hablando de la cultura japonesa y colombiana, entonces, yo creo que esto de la motivación y la disciplina y cuando iniciamos un emprendimiento necesita estar sí o sí relacionado a lo que tú eres. Va directamente relacionado a lo que tú eres, porque es muy difícil que puedas emprender en algo que desconoces. De hecho, los emprendedores empezaron, dices, tú quieres empezar un negocio, ¿qué probabilidad hay de éxito en algo que tú no conoces? ¿Sí? No solamente es tirarse al vacío, abrir el paracaídas, voy en un emprendimiento, voy con todo porque estoy súper motivado y me he disciplinado durante tanto tiempo para aventarme de una sola, ¿no? Pero ¿qué conoces de eso? ¿Tienes alguna idea? ¿Has tenido algún contacto? ¿Te has conectado con alguna causa? Decía yo a los maestros ahora, los chavos de voluntariado, ¿con qué causa conectan? Los profesores que van a dar clases de emprendimiento, profesores, ¿qué emprendimiento tiene? ¿Con qué ha conectado? ¿Alguna causa ambiental, alguna causa social, educativa, tecnológica, de salud, medio ambiente, eh, de refugiados? ¿De qué causa has conectado? Entonces, si nuestra perspectiva, nuestro horizonte de lo que nosotros queremos emprender no está relacionado con lo que nosotros somos, va a ser muy difícil, primero que conectemos. Primero que conectemos. Segundo, si no estás conectado, ¿cómo esa fuerza interna, esa fuerza intrínseca, hacia dónde la vas a proyectar? ¿Hacia dónde la vas a empujar? O sea, si estoy súper motivado internamente, pero no sé con qué, ¿sí? No sé con qué, ¿ah? O hacia dónde. Me estoy disciplinando, pero por qué llegas al gimnasio? ¿Por qué estás estudiando o académicamente eres muy disciplinado? ¿Por qué quieres tener buenas notas? Algunos te van a responder, dicen, pues la verdad es una tradición familiar y no me veo sacando malas notas, decíamos también en episodios anteriores, ¿no? O por superación personal, o la verdad no sé por qué, no, la verdad no me he puesto a preguntar por qué quiero sacar buenas notas. Oye, estás haciendo un emprendimiento, pero ¿cuál es tu por qué? Dice Simón Sinek, ¿no? ¿Cuál es tu por qué? No, pues es que me gustó, vi la oportunidad y se dio y listo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema, ¿no? De que la motivación y la disciplina debe estar relacionado y además parte de tu personalidad, lo que decía Mario, ¿no? Manuel. Sí, completamente. A mí me gusta mucho el círculo dorado de Simon Sinek y yo le agrego uno más, o al menos lo traduzco al español. El why, yo lo pongo como por qué y para qué. Y lo veo muy necesario. O sea, a veces, bueno, yo como emprendedor todos los días me despierto y digo, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Y a veces cuando el por qué y el para qué no es muy claro, sí tengo que tomar una pequeña pausa y, oye, algo anda raro, ¿no? O sea, esa causa social, esa causa emotiva que me va a permitir moverme a través de la disciplina, de la repetición, de lo aburrido, de lo que no es ansios. Entonces, sí es muy importante. Es un ejercicio que veo muy complicado, o sea, lo veo con alumnos y lo he intentado hacer con compañeros y con cofundadores, etcétera, y es bien difícil tener un por qué y un para qué. Por ejemplo, o sea, una organización, ¿para qué existe? Para crear dinero, pero no, así como el chiste, no puedo decir eso, ponle otra cosa, transformar al mundo. Las empresas son para generar dinero, principalmente. El trabajo es para intercambiar tiempo por dinero. Ok, bueno, pero ese no es el por qué más importante, no es el para qué más importante. Es para sentirme pleno, plena en mi vida profesional, para, sí, indirectamente ayudar al mundo. Y de pronto va a haber gente que no se va a dejar ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso lento, doloroso y tardado. Requiere disciplina pasar a contestar tu por qué y para qué. Requiere disciplina el vivir un por qué y un para qué. Porque no te van a salir las cosas a la primera, porque van a pasar años de aquí a que tú digas, quiero ayudar a que la situación en tal zona geográfica cambie. No va a pasar a la primera. Entonces, es ahí donde se necesita disciplina, pero al mismo tiempo ese sueño, esa admiración, esa oportunidad, esa visión, se convierte en algo emocional, como decían. O sea, si nos vamos a los números racionales, no tiene tanto sentido intentar algo que va a tener un 5% de probabilidad o menos de éxito, pero el puro hecho de vivirlo es una buena recompensa. Quiero conectar esto con dos ideas.
Una de ellas es un libro que creo que ya he mencionado en este podcast, mencionado en muchas transmisiones anteriores, que es el de Cambia el Switch, cómo provocar cambios que parecen imposibles. En el emprendimiento necesitamos mucho de eso, porque muchas causas se ven muy difíciles. Cuando Apple quería derrotar a IBM, se veía imposible y lo lograron. Cuando ciertas causas sociales querían cambiar la forma en que políticamente, socialmente, había cierto tratamiento de ciertas enfermedades. O sea, el emprendimiento que no nada más es ganar dinero, ser un capitalista que va a tener mucho poder económico. No necesariamente va por ahí, sino es aquella persona que quiere crear un cambio en la sociedad y en su vida, empezando por él mismo, por ella misma, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese concepto, lo voy a relacionar ahorita con disciplina y con motivación, que implica que un cambio requiere tres cosas. Rápidamente es la parte consciente, la inteligencia, y a veces es esa disciplina. Sé que lo tengo que hacer, pero no me nace. Sé que tengo que dejar de fumar, sé que tengo que comer mejor. Bueno, tengo la información y me es útil y son procesos y son metodologías, etcétera. Y dice que es como un jinete de un elefante. El jinete sabe, pero no tiene la fuerza para caminar el largo camino que requiere eso, ¿no? Entonces la parte subconsciente es el elefante. El elefante, vamos a decirlo así, no tiene tanta inteligencia, se mueve a donde las cosas son más brillantes, pero tiene mucha fuerza y puede llevar a una organización o a una persona a lugares muy lejanos. Pero nada sirve que tengas una persona que sabe lo que tiene que hacer con un animal, una fuerza bestial, digámoslo así, que puede llegar muy lejos si las condiciones, el contexto son malas. Entonces es un punto que muchas veces se nos va. El camino, las condiciones materiales, las condiciones ambientales, el ecosistema, deben ayudar a eso. Entonces, si por ejemplo quieres dejar de fumar y toda tu familia fuma, tu círculo fuma, fuman en tu trabajo, por más que sepas y por más que tengas una fuerte motivación de dejarlo de hacer, te va a jalar el entorno para abajo. Entonces, la sugerencia de este libro para disciplina, motivación, entorno, contexto, lleva a que, porque quería dar mi segunda idea era, pues es muy fácil hablarlo y tú, amigo o amiga que nos estás escuchando, pues lo pones de fondo y ya te olvidas del tema, ¿no? La invitación es que lo actúes, que seas una persona más disciplinada, que seas una persona más motivada, una persona que esté en un contexto diferente. ¿Cómo rayos le hago, no? A veces pueden decir. Y eso implica muchas cosas. Rodearse de personas distintas. Empezar a ejercitar tu músculo de la tolerancia a la frustración, de la tolerancia a la incomodidad. Y esa parte de la disciplina, a lo mejor empezar, y es duro, es muy duro. Así de, bueno, voy a hacer 5 minutos de ejercicio ahorita, y después 10, y después 15, después 20. Y te vas a enfermar, te va a dar un resfriado y se te va a olvidar que lo tienes que hacer. No, a ver, ¿cómo me organizo? Pongo sistemas, pongo metodologías, pongo em, lo que sea necesario para alinear eso que tengo que hacer y que lo voy a hacer de manera repetida y pongo una alarma y lo que sea, junto con una conexión emocional que nace desde dentro y que no puedo dejar de hacerlo. Finalmente hay un libro que es muy bueno, se lo recomiendo en general, da muy buenas ideas, es el de La Semana de 4 Horas de Tim Ferriss. Y al final creo que 13 puntos, no recuerdo exactamente, de puntos de errores que cometemos. Y siempre me llama la atención uno, búsquelo en mi blog personal, ahí tengo una traducción al español. Uno de ellos es trabajar por la inercia de trabajar. Creo que es un error que a veces nos pasa cuando somos muy disciplinados. Hacemos las cosas porque las tenemos que hacer. Significa que perdimos esa motivación, ese sueño, esa aspiración. Entonces, bueno, sí hay sistemas, la gente sabe que tiene que hacer, pero cuando yo veo una organización, y me ha pasado en mis organizaciones, cuando se pierde el sueño, cuando la gente va porque tiene que ir, va solo por dinero, que sí muy importante, pero solo voy para ver cuánto dinero saco. Pero se perdió, como bien decían ustedes, esa aspiración, ese sueño a transformar las cosas, cae en una espiral sin fondo, ¿no? Claro, o sea, de nada sirve soñar si no hay un proceso para llegar a ese sueño. Dicen que los sueños es porque tienen una fecha de entrega, por decirlo así. Entonces, balancear bien esas partes, juega el ego, juega nuestra experiencia, juega nuestras expectativas sociales. Entonces, ahí lo dejo. O sea, actuemos, seamos más disciplinados, pero también seamos más emotivos. Ambos, al mismo tiempo. Y eso que conecten, es difícil, ¿eh? Es muy difícil en esta sociedad. Yo como ingeniero, pues tendía a ser muy racional y ahora me he permitido ser más emocional. O sea, no solo tengo que hacer las cosas porque las tengo que hacer, es porque estoy impactando gente, es porque estoy siendo una mejor persona. Pero de nada sirve irme por el lado idealista de ser una mejor persona si no estoy dando resultados. Entonces, enamórate, sobre todo si es un líder, de
conectar disciplinadamente con dar resultados. No solo meritocracia de, trabajo mucho y merezco buenos resultados. No. A veces salen, a veces no hay suerte. Ahí ya platicamos en el episodio anterior. Enamórate con solucionar cosas, porque eso es una parte importantísima de la disciplina. ¿Cómo ven, chicos? Fíjense que la semana pasada, en la asignatura de emprendimiento que he comentado que estoy llevando un programa de maestría en administración de empresas, veíamos o hacíamos un breve análisis de la vida justamente de Steve Jobs, de Bill Gates y de Mark Zuckerberg. Y lo veíamos de la perspectiva de las diferencias, la diferencia entre unos y otros, y qué era eso diferente, ¿sí? ¿Qué era eso diferente? ¿No? O sea, ver la diferencia y también explicar qué era diferente. Y algo que me llamó la atención precisamente que decía Bill Gates, su historia, su vida y cómo empezó y quienes lo impulsaron, entonces, su ideología en ese sentido, ¿no? Era diferente, por ejemplo, o es diferente en tema ya de corporación, hacia lo que hizo Steve Jobs. Para Steve Jobs es importante, o era importante, mejor dicho, el, el estar cerca del cliente, del consumidor, el poner siempre el consumidor por delante. Y eso le permitía poder ser exigente con quienes trabajaba, tenía que ser, a él le gustaba estar donde se hacían los diseños, no decía, bueno, yo soy Steve Jobs y voy a dejar que mi equipo haga lo que tenga que hacer, ya les di la idea, no, él daba la idea y estaba cerca de los diseños, le gustaba estar cerca, algo que Bill Gates pues no es su estilo, no es su estilo, no es su personalidad, no es la forma de trabajar, son totalmente distintos. Y eso es algo que a veces nosotros olvidamos, ¿no? Y cerrando un poco el círculo de la idea motivación, disciplina, enamoramiento, causa, conexión, todo esto, esta lluvia de ideas y todos estos comentarios que nos escuchas o nos ves, es precisamente para ponerte en contexto y encender las alarmas y decir, ok, y hacer una reflexión, hacer un stop, decir, ok, yo quiero iniciar un emprendimiento, ¿por dónde empiezo? Estoy muy motivado, pero no soy disciplinado, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Soy altamente disciplinado, soy una persona de alto desempeño en disciplina, decía Emanuel, soy cinta negra en disciplina, pero no encuentro la causa porque de repente soy tan disciplinado que me olvido de la parte emotiva. Es decir, me olvido hago lo que hago, por qué me despierto a las 5 de la mañana, por qué me despierto tan temprano, por qué hago esto, y por qué no. Y muchas veces tenemos los porqués, tenemos la respuesta a los por qué, decía Manuel en cuanto al círculo dorado de Simón Sinek. Y cuando yo empecé a leer este libro y empezar a seguir a Simón Sinek, también hice lo mismo, ¿no? Ok, una cosa son los por qué, pero también tienes que tener un para qué. O sea, tú empiezas un emprendimiento, pero tienes un para qué. Y cierro con esta historia, la historia de los hermanos McDonald's. No sé si ustedes la han escuchado, han leído, visto la biografía, el documental de los hermanos McDonald's. Cómo ellos perdieron el negocio, ¿sí? Cómo ellos perdieron el negocio. ¿Estaban motivados? Puede ser si hablamos en el contexto motivación disciplinado. Puede que sí estaban motivados. Pero llegó alguien con otra visión. Llegó alguien visionario. Llegó alguien no solamente motivado, sino disciplinado. Y arriesgarse a romper todos estos paradigmas que los hermanos McDonald no estuvieron dispuestos. Porque no creyeron, porque estaban inseguros, decía Mario al inicio, hay una inseguridad en ese sentido. Entonces, perdieron el negocio. Los hermanos McDonald, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante, por supuesto, la motivación, porque alguien en los episodios anteriores me preguntaba, bueno, ¿a ti qué te motiva, no? Muchas veces decimos, no, pues mis hijos, el futuro de los hijos, los que tenemos hijos, el posgrado que siempre he querido hacer, este proyecto que he querido hacer o que es postergado, esta relación ya quiero ya formalizarla o no, ¿sí? Y empezamos a asociar esos por qué y esas razones y esas motivaciones, ya sean intrínsecas o extrínsecas, sean interiores o exteriores, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de emprendimiento, los que están iniciando, ¿por dónde empezarían? ¿Por la motivación? ¿Por la disciplina? Por ambos. Y los que ya están ejecutando, ¿sí? Los que ya están ejecutando, queremos ponerles en la mesa un buffet para poder en consideración que necesitan tomar píldoras de motivación tal vez, que a lo mejor están disciplinados, pero decía Manuel, de repente esta semana me siento un poco desmotivado. Y no es que esté mal que te sientas, que esa fuerza como que mengue un poquito, ¿no? Sí, porque el extremo de ese Yokoi Kenji, que en Japón el extremo de la disciplina es eso, o sea, no. A él en su cultura no le enseñaron a abrazarse. Yo no
no se abrazan como los latinos, y por eso se casó con una colombiana para ver ese contexto, dice Yoko. Y es interesante, ¿no? Es interesante ver esa forma cultural y cómo impacta en la toma de decisiones. Entonces, dicho esto, Emanuel y Mario, la motivación es un elemento, es un ingrediente que debe estar en balance con la disciplina, de tal forma que cuando falte uno o cuando uno se vaya hacia el otro lado, pues podamos ir equilibrando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En la ejecución día a día. ¿Qué va a pasar el día que con tu emprendimiento no te sientas motivado a hacer? Imagínense que un día diga McDonald's, hoy no estamos motivados, vamos a cerrar todas las franquicias alrededor del mundo. ¿Qué sucedería? Creo que el tema no es tanto que los jóvenes, que los emprendedores nos sintamos desmotivados. En algún momento, decía Mario, y creo que lo dijo perfectamente bien, ¿hasta qué tiempo va a ser sostenible esa incomodidad? Hablando de la desmotivación, hablando de la indisciplina o de la motivación y de la disciplina. Hasta qué punto? Y decíamos el episodio pasado, en cuestión de la resiliencia, ¿hasta qué punto vamos a aguantar vara? Dicen en México, ¿no? ¿Sí? Hasta qué punto seamos capaces. Entonces, dicho esto, ¿qué podríamos, para ir resumiendo, para todos los que hoy nos escuchan, el tema de la motivación y la disciplina? ¿Por dónde empezarías, Mario? ¿Por dónde, qué le dirías a los que están emprendiendo el día de hoy? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Sí? Unos 2, 3 hacks. ¿Qué podrían hacer en temas de motivación y disciplina? Bueno, yo creo que en primer lugar recordar que la disciplina es lo que nos recuerda No te nuestra... escuchamos, Mario. No sé si me oigo, si me estoy Manuel, oyendo. ¿tú lo escuchas? Tengo el micro abierto. Manuel, hola, No sé si me oigo. hola, hola. Bueno, no sé si me oigo. ¿Ya me oigo? Regálenos un par de minutos, segundos. Sí, sí, sí. Creo que soy yo que no los escucho. Sí, Emanuel me dice que creo que él sí me oye. No sé si ya me oigan. A ver, Adelante, Mario. disculpen. Sí, Perfecto, era, creo, perfecto. mi equipo. Adelante. Ok, ok. Pues bueno, voy a rescatar esta idea. No sé si hayan visto en algún momento la película de Matrix y Matrix, pues bueno, definitivamente nos dice que es el mundo de las máquinas, ¿no? Contra los humanos y liberarnos de esta Matrix que nos convierte en máquinas. Pero voy a decirlo así, sin este romanticismo que de repente tiene la película de Matrix. La disciplina nos convierte en máquinas y la emoción nos recuerda que somos humanos. Entonces, pero cuando somos excesivamente emocionales, no nos damos permiso de sistematizar, no nos damos permiso de generar hábitos, de generar conductas repetitivas. Hay una frase de un libro, no recuerdo ahorita qué libro fue porque lo leí hace mucho tiempo, que todo lo que lleva éxito es un sistema. Si yo quiero hacer un negocio, necesito hacer un sistema. Si yo quiero hacer ejercicio todos los días, necesito sistematizar mis hábitos de dormir, de despertar, de dormir, etc., etc. Es sistematizar. Lo que nos hace pensar también en la disciplina es esta capacidad de que estamos haciendo, lo que hacemos de manera consciente nos toma energía psicológica. Es decir, si yo estoy acostumbrado todos los días a levantarme, lavarme los dientes o meterme a bañar y después empezar a cocinar, todo lo que yo haya disciplinado se va a convertir en ese automatismo. Si yo ya sé automatizar algo no voy a tener que estar integrando, colocando mayor energía de mí. Hay alguna frase de algún estudio que leí hace mucho tiempo que esto está, y que la gente que está en un alto poder de decisiones o decisiones muy importantes, como lo era Barack Obama o como lo es Mark Zuckerberg, que él tiene 5 playeras idénticas, ¿no? Y se las pone todos los días igual porque él no quiere perder tiempo o energía tomando decisiones. Ay, bueno, hoy me desperté de buenas, me voy a poner de color azul. Hoy estoy de malas, me voy a poner de negro, etcétera. Él se coloca una misma playera, un mismo pantalón de mezclilla al infinito.
¿no? Igual con Barack Obama, que tenía 3 trajes idénticos, o nada más 3 trajes, dependiendo de la ocasión, y era el que se colocaba. Entonces, en ese sentido, es aprender a valorar dónde estamos colocando en dónde necesitamos colocar nuestra energía creativa y nuestra energía emocional. Porque de igual manera, la creatividad y la emocionalidad se puede disciplinar, pero en el sentido de saber en qué momento yo tengo que saberla colocar. Voy a comentarlo así un poquito desde lo que comentaba Emanuel hace un ratito. Como mexicanos, como estamos acostumbrados a colocar mucha emoción en muchas cosas, esto nos desgasta en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si yo sé identificar los momentos donde puedo expresar mi emoción, mi creatividad, y además de esto lo hago de una manera productiva, es decir, con un resultado que genere bienestar a mí y a mi alrededor, voy a hablar de que esa creatividad me va a ayudar a generar resultados en mi vida, de cómo voy a darle tiempo para solucionar un problema en mi negocio, porque lo voy a decir así, estamos en el negocio, hay un problema, y si tenemos ese mal hábito de colocarle demasiada atención o atención de más o excesiva, pues vamos a estar ahí atrapados en lugar de tener que hacer lo que tenemos que hacer. Si sabemos definir el justo tiempo, el justo momento que necesitamos invertir en cada acción, en cada tarea, en cada cosa, vamos a poder ir encontrando ese equilibrio. Y definitivamente, en este sentido es aprender a definir nuestra escala de jerarquía de las necesidades que podemos tener, qué es lo importante y qué es lo urgente, cómo prevenir que lo urgente nos robe energía y cómo poder sostener la energía para que lo importante sea lo que se sostenga por medio de la disciplina. Otra vez la matriz de Eisenhower y también definitivamente aprender a encontrar esa capacidad de esa resolución emocional, porque si todo el tiempo tenemos mucha tensión emocional, eso nos va a ir desgastando. Si yo sé, si la persona aprende a ser serena, a serenarse, a saber cómo manejar sus emociones, a cómo expresarlas, en qué momento, en qué lugar, pues definitivamente va a tener esa capacidad de elegir cómo esa energía, como decía hace unos minutos, creativa, que tiene toda esta fuerza, cómo elevarla, ¿no? Cómo convertirla en algo más productivo. ¿Qué opinas, Emanuel, con respecto a esto? ¿Cómo ves, cómo puedes conectar? Yo creo que Mario nos ha aclarado bastante bien en este sentido y es algo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta o no tomamos en consideración. Ahora que decía Mario esto de la carga emocional, eh, en resumen, creo que los extremos no nos ayudan mucho, no nos ayudaría mucho en este caso y es algo que a veces no consideramos y no solamente en la motivación, en la disciplina, sino en otros elementos importantes de nuestro día a día, ¿no? Creo que no lo había visto de esa forma, es decir, que entre más emotivos estamos, más carga mental, ¿no? Le ponemos, aunque fíjense, y con esto termino del paso de Manuel, a veces mis hijos, ¿no? Últimamente que están ya más grandes, cuando sus compañeros le preguntan que sí, a qué me dedico, y dicen, pues yo solo sé que hace esto y esto, ¿no? Pero no porque no entiendan lo que haga o no conozcan lo que hagan, sino que ellos dicen, bueno, porque mi papá se ve a veces cansado, ¿no? Y yo trato de explicarles de que mi trabajo no consiste en desgaste físico, ¿sí? No es un desgaste físico lo que hago. Antes en el otro trabajo en el que estaba, era más análisis de datos, análisis de información, y yo siempre les decía que mi trabajo requería desgaste mental, pero no lo había relacionado con esa parte en que había que tomar decisiones y analizar información y los jefes nos decían, a ver, entonces, José, ¿vamos con el proyecto o no? O sea, sí podemos hacerlo, no, pero ese decir sí o no requería todo un análisis, toda una inversión de analizar y estar viendo el número, los riesgos, las posibilidades y las personas y los salarios, la rentabilidad y los proveedores y que todo estuviera alineado y era estar dándole ese desgaste. Entonces yo creo que no lo ha visto así, Mario, en este sentido de que entre más emotivos somos, entre los chavos, los emprendedores, de que están muy motivados o son muy emotivos, realmente lo que estamos agregando es carga, ¿no? Carga mental que se puede optimizar o se puede mitigar
cuando creamos u optimizamos esto. Fantástico, Mario. Emanuel. Sí, totalmente de acuerdo con ambas opiniones. Yo creo que muchas de las fallas, o errores o equivocaciones es de que creemos que tenemos que hacer una cosa y al momento de vivirlo, pues nos damos cuenta que era otra. Por ejemplo, cuando uno pasa de un empleado que de cierta manera durante 20 años te educan de cierta manera y luego entras a un empleo y te piden que hagas cierta cosa, tu jefe te limita, tú solamente vas a preocuparte de ingeniería o de ventas o de algo y después sales a abrir tu emprendimiento, tu autoempleo, tu corporativo, tu lo que sea. Tú crees que, o creemos, o yo creí en algún momento, que era hacer lo mismo que en tu empleo, pero ahora tú eres el jefe, ¿no? Y hay varios puntos que lo conecto con lo que dicen, que, bueno, me disciplino igual que como trabajaba en el corporativo y me motivo como me motivaban intrínsecamente y que voy a tener mi ascenso y de pronto te das cuenta que esa motivación ya no funciona, que esa disciplina ya no funciona porque te falta la organización alrededor de, tú estás creando tu propia organización. Y creemos que hay que hacer ciertas cosas. Les voy a poner 3 referencias. Es un tema muy largo. Uno de ellos es el mito del emprendedor. Chéquenlo urgente si nunca han leído ese libro, es un buen punto de arranque, porque hay un mito, o sea, el mito es de que tú tienes que hacer esto para ser emprendedor y lo haces, cometes todos los errores del libro y después te volteas para atrás y, sí, cierto, no era esto. El otro es el libro negro del emprendedor, temas tabú que no se comentan. O sea, es políticamente incorrecto, incluso en podcast es difícil hablar de esos temas, pero cuando los vives, tienes que enfrentarte a situaciones que te retan, ya lo platicamos un poquito, despedir gente, pedirle a las personas que trabajen, rodearte de personas que tienen una dependencia emocional muy fuerte, que necesitan, o sea, que funcionan, esas motivaciones extrínsecas funcionan en un gran corporativo, pero ya no funcionan en tu estudio, en tu emprendimiento, en tu empresa, porque son totalmente distintas. Y una última es de que nosotros como líderes, fundadores, cofundadores, emprendedores, autoempleados, tenemos que automotivarnos. O sea, ya no funciona eso de que mi jefe me motiva, porque ahora tú eres el jefe. Entonces, tu trabajo es motivarte de cierta manera, intrínseca y extrínsecamente. O sea, que haya los recursos para que no pases tanta hambre. Sí va a ser difícil y todo, pero hay recursos suficientes para hacer las cosas. Pero también hay ese sueño que ya mencioné, en el cual es pues ya me salí de la empresa, ya mi pareja estuvo dispuesta a bajar 2 escalas sociales a cambio de este sueño. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y eso lo quiero conectar con si ser emprendedor o ser una persona visionaria, un creativo, un rebelde, un Steve Jobs incipiente, un Elon Musk, ponle el nombre que queramos, implica ir en contra de normas sociales, implica romper reglas, implica caminar el camino menos transitado y donde hay más dudas. Porque ahorita decía algo, Mario, que no te lo quiero rebatir, pero quiero complementarlo. Sí podemos tener dudas, sí, pero tenemos que encontrar soluciones muy rápido. Otro libro que es El arte de empezar 2.0, se lo recomiendo, lo estoy revisitando estas últimas semanas, o sea, puedes fracasar, sí, puedes tener dudas, tener miedo. Sí, o sea, todos somos humanos, tenemos ese lado humano. Como a mí me gusta como le dice Mario, no somos máquinas. Elon Musk, por más que trabaja 100 horas a la semana, no es una máquina, hay un humano detrás. Y quizás enmascara y todo, porque yo con Elon Musk, en particular con Steve Jobs, tengo mis temas personales, o sea, quizás no es la definición de éxito que yo quisiera para mi vida, pero no les puedo dejar reconocer que son muy disciplinados y que rompen reglas y que rompen con lo establecido. Bueno, nosotros en qué nos vamos a inspirar positivamente de ello. ¿Cómo vamos a romper ese status quo que quizás viene de la escuela en la que estudiamos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros del emprendimiento? ¿Y cómo vas a redefinir con mucho trabajo, con muchas horas de esfuerzo, quién quieres ser? Y creo que ese es uno de los mayores retos, porque ahora eres tú un adulto responsable que estás tomando una apuesta y decir, le voy a arriesgar esta industria, le voy a arriesgar, como decía la frase de Steve Jobs, en lugar de vender agua azucarada y ganar mucho dinero, pues voy a hacer otra cosa que es hacer computadoras y quizás sí cambie el mundo, ¿no? Quizás. O vamos a grabar un podcast que va a llegar a mucha gente y los va a inspirar y vamos a dar cursos y cualquier cosa. Lo que quiero llegar con esto es, sí necesitamos mucha disciplina, ejercitar el músculo de la disciplina, aún en contra de un ambiente que no es disciplinado
Y la disciplina desgasta emocionalmente. Emprender, liderar es mucho más desgastante, pudiera ser, que un empleo. No quiero decir que sea mejor y peor, simplemente, pues tienes a tu cargo motivar a mucha gente. Tienes a tu cargo motivarte a ti mismo. Tienes a tu cargo un reto muy difícil, pero es donde yo creo que entra ese filtro que permite que algunos pasen y otros no, como en la escuela. Aquellos que tienen capacidad de automotivarse, creo que les va a ir mejor en términos de emprendimiento. Aquellos que toleran y abrazan y se adaptan a una cultura de disciplina por medio de la competitividad deportiva, por medio de enfrentarse a riesgos cada vez más complicados, nuevamente, van a tenerlo un poco más fácil. No es que simplemente ya soy muy disciplinado y me motivo yo solo y ya soy una persona exitosa, no, pero tienes más herramientas. Y es donde quiero llegar a mi cierre de, no, lo platicamos en los episodios anteriores, no todos podemos emprender, no todos somos disciplinados o seremos disciplinados, no todos seremos automotivados, pero yo sí creo que en este siglo, en esta nueva era que está llegando, pues vienen cambios muy fuertes. La forma tradicional en la que venimos trabajando ya no funciona. La forma tradicional en que funcionaban las empresas y los emprendimientos ya no funciona. Antes duraban 60 años. Hoy creo que la tasa de vida de una empresa va en torno a los 15. Bueno, esto cambia a mucha velocidad. Sí hay que adaptarnos. Si hay nuevas formas de disciplinarlos, sugiero que las exploremos, las abracemos y las entrenemos. Los temas motivacionales. Hay un último libro, me gusta mucho, es Millennials en la oficina, en español, en inglés tiene otro título bastante diferente, pero habla cómo las nuevas generaciones, los baby boomers, los X, Y, Z, centennials, se están enfrentando a ese contexto que ya platicamos, donde tenemos valores diferentes. Antes poníamos a la organización por encima de nosotros. Hoy, sobre todo generaciones más jóvenes que nosotros tres, ponen a su persona y su bienestar por encima del otro. Y sí, tal vez van a estar trabajando y todo, pero en el fondo van a estar pensando no en sus familias y no en sus jefes, van a estar pensando en ellos mismos. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar rápidamente a estas nuevas maneras de disciplinarse y de trabajar? Y cierro con el punto de, pues finalmente tiene que funcionar. Para una máquina el funcionar es bien binario, ¿no? O sea, produzco a una alta velocidad, soy una máquina eficiente. Para un humano, ¿cuál es? Quizás es, soy pleno, tengo tiempo libre, estoy cumpliendo ese para qué. Y las dos tienen que ir alineadas. O sea, de nada sirve que seas una persona súper plena relativamente si no da los resultados sociales y económicos. O sea, de nada sirve que tú seas muy feliz si al cliente que estás atendiendo y del cual viene el dinero no está viendo ese valor. Entonces, alinear ambos puntos, ya lo platicó José, o sea, toma mucha energía, es difícil, es muy complicado, por eso le llaman trabajo, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Día a día, paso a paso, practicándolo, prueba y error, yendo con esa gente y, oye, te estoy dando el ser adecuado en este mercado que es retador, sí, ok. Y después te reconectas contigo mismo y vas y vienes, vas y vienes. Me siento bien, me siento pleno, me siento no cómodo, pero plenamente desafiado. Sí, ok. ¿Va? Esa sería mi invitación a las personas que nos escuchan el día de hoy. Hoy en día en YouTube y en Spotify, Anchor, hemos subido los episodios anteriores de tal forma que puedas tener un contexto mucho mejor de por qué estamos llegando al punto de la motivación y disciplina, que son los temas que día a día discutimos, no es que no los inventamos, sino que lo que ejecutamos, lo que estamos practicando, lo que nos vuela la cabeza, lo que leemos de los seguidores, de las personas que pues, nos interesa y que consideramos que nos agregan valor, es lo que hacemos durante 2 semanas que estamos comentando, y esto lo traemos y conectamos con lo que estamos haciendo día a día, o sea, con un emprendimiento, ya sea una iniciativa o que estés por conectar con una causa o que te encuentras en tu emprendimiento y estás haciendo una pausa o que definitivamente necesitas hacer un full reset de tu vida, un full reset de tu proyecto de vida o necesitas cambiar la estrategia para poder lograr esto. Y parte de esos elementos que vas encontrando en el camino, llega el tema de la motivación, llega el tema de la disciplina, porque va a llegar el punto, y regreso otra vez con Mario, va a llegar el momento en el que no va a ser sostenible esa situación. Y cuando ya no sea sostenible esa situación, necesitas tener las herramientas y saber qué camino tomar, qué decisión tomar y elementos e información
y alternativas para poder entonces continuar, hacer un stop o definitivamente, como hacen los generales, retirada. Y ese es el tema que a veces los emprendedores y los jóvenes no consideramos. Si hay una retirada, fracasaste, a lo mejor fracasó el proyecto, pero no fracasaste tú. Que eso es lo que a veces nosotros, a veces confundimos el fracaso con la cobardía. Es que ya me siento desmotivado, ya fracasé, ya no la voy a hacer, como decimos en México, ya no la hiciste, chavo. Ya no la hiciste y mejor ni le muevas porque ya invertiste tanto, ya te desgastaste y bueno, ya está, perdiste todo. Entonces yo creo que estos elementos de motivación y estos elementos de disciplina son aquellos que necesitas tener en el radar, que sí o sí en algún momento te vas a poder enfrentar o vas a encontrarte con ellos. Y sobre todo saber qué hacer con lo que Mario nos comenta, con lo que Manuel nos comenta. Es importante que lo tomes en consideración, ¿sí? Que lo anotes, tomes notas, lo analices una vez que termines de escuchar el episodio y puedas conectar con ello. Entonces, dicho de otra manera, esto también nos lleva al punto de qué tanto podemos conectar con el tema de sostenibilidad. Decía Emanuel en la semana que estuvimos platicando, habla acerca de la motivación y acerca de la disciplina. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros necesitamos tener esos mentores, debemos tener esas ideas de fracaso o los libros que nos comentaba, por ejemplo, Emanuel, son fundamentales para poder tener una idea de lo que hicieron otros y cómo se puede adaptar o tropicalizar, porque sabemos que no todo puede aplicar, todo lo que leamos puede aplicar a todos, porque el contexto de Mark, por ejemplo, el contexto de los que nosotros seguimos, pues es diferente, ¿sí? Aunque vivamos en el mismo estado, el mismo país, en esta misma época, el contexto es distinto. Entonces, para eso necesitamos nosotros tener alternativas, opciones y tenerlo en el radar. No solamente es tener el poder económico o los recursos económicos, no solamente es tener una causa, no solamente es tener un plan de negocios exactamente y muy bien estructurado académicamente, no solamente es tener toda la motivación del mundo, que todos los días te levantes con esa energía y para iniciar a ejecutar tu emprendimiento, sino que tomas en consideración lo que puede encontrar en el camino. Y eso es algo, por ejemplo, que platico con algunos papás, tema de hijos. Cuando tienes hijos, hablas de hijos. Si das clase, hablas de los alumnos. Si tienes un emprendimiento, pues hablas de lo que estás haciendo, ¿no? Definitivamente vas a hablar de lo que estás ejecutando día a día, ¿no? Muchas veces son esas cosas que no tomamos en cuenta a la hora de formar una familia, por ejemplo, o tener hijos. ¿Sí? Entonces, de repente ustedes ven memes que dicen, ay, ya me quisiera tener hijos, otros dicen, no, pues yo estoy bien. Y el asunto es de que el 99% de las cosas que pasan en la vida de padre o de madre son totalmente distintas a lo que tú pensabas que eran. ¿Sí? Porque tú haces un plan. Resulta que ya cuando ejecutas es totalmente distinto, ¿no? Resulta que puedes llegar al parto y el ginecólogo te dice, pues iba a ser parto natural, pero eso se complicó y entonces cambia todo. Y lo más difícil es cuando sale el médico y te dice, usted, señor, tiene que firmar con autorización. Y es una decisión que tienes que tomar ¿cuánto tiempo te da el médico para que autorices, para que cambies esa decisión? Sí, y eso es así, literal, es de vida o muerte. Y creo que otra decisión más difícil, cuando se va a que la situación se complica. Y ojalá ninguno de nosotros tengamos que escuchar eso algún día. ¿A quién nos autoriza usted? Solamente podemos salvar a uno, a la mamá o al bebé. Yo no sé qué podría yo decir en ese momento. No. Uno dice, no, pues yo creo que haría yo esto por el otro, y de repente tu amigo y tu mamá y tu abuelita y tu tío, no, pues cómo vas a dejar esto, y van a encontrar situaciones diferentes, ¿no? O sentimientos encontrados. Entonces, con todo esto, queremos decirte que el camino del emprendimiento te vas a encontrar con situaciones en las que tienes que tomar decisiones así, drásticas en ese momento, que no las tenías en el radar. Y por eso es importante que si tú tienes pensado a un mediano o largo plazo, quizá tener hijos, quizás tener una familia, quizás iniciar un emprendimiento, quizás cambiar de un empleo o establecerte de manera formal tu negocio,
tomes en consideración y puedas atender a todos aquellos que ya han pasado por el camino, al menos que tengan una idea, aunque sabemos que el camino es totalmente diferente. Sí, ya lo recorrieron, ya son padres, ya son matrimonio, es un corporativo, ya es un emprendedor consolidado, pero el camino que tuvo que recorrer será distinto, pero algo te puede enseñar, ¿sí? Algo te puede enseñar. Eso es lo que estamos buscando aquí, que a través de la motivación y la disciplina tú tengas en el radar esta situación que puedas enfrentar y sobre todo qué hacer, ¿vale? Entonces, para ir cerrando, Mario Manuel, motivación y disciplina. Yo me sumo a lo que dijiste. No tengo hijos, no he tenido hijos y la situación me la cuenta mi papá con mucho sentimiento porque mi hermano menor tuvo ese caso. Y no quiero minimizarlo para nada, pero sí había un colega que decía, en el trabajo, las situaciones realmente importantes son donde hay vidas de por medio. Entonces, el dinero va y viene de cierta manera. Es importante, claro, quebrar una empresa y perder 100 millones de dólares no es trivial. Sin embargo, habrá otra oportunidad de volver a levantar una empresa, etcétera. O sea, hay muchos puntos de vista, no lo quiero minimizar, pero sí quería tocar ese punto. Y ay, se me fue el otro que quería mencionar. Pero bueno, mientras, Mario, ¿te gustaría dar como como una conclusión de este tema? Pues lo voy a mantener sencillo y fácil. Cuando la disciplina pesa, se necesita emoción. Porque si la disciplina pesa, pues muchas veces el querer sostener una actividad, el querer sostener algo, pues definitivamente nos puede llevar a un desgaste y como decía ahorita muy bien José, ¿no? Como dicen los generales, pues tener que retirada, ¿no? Retirada. Hasta ahí saber cuándo terminan las cosas, porque de saber que la disciplina nos puede llevar a alcanzar un resultado se convierte en una condena. Y por otra parte, que la emoción, saber cuál es el punto exacto y la cantidad necesaria de emoción que tenemos que meterle a cada cosa, a cada actividad, porque si no se puede convertir en un tema que el exceso de emoción nos impida realmente disciplinarlo. Y como siempre, el punto medio, el punto donde se nutre tanto la disciplina de la emoción y la emoción de la disciplina, yo diría que ese es el objetivo a alcanzar. Va, y ya me acordé del otro punto. Em, Decía bien José, o sea, te vas a enfrentar a decisiones, o sea, donde tienes que improvisar y no hay un proceso y no hay una serie de pasos. Sí, si en algún momento con la experiencia, con la práctica, pues sabes que si sigues 5 pasos llegas a este resultado. En el emprendimiento muchas veces las cosas son nuevas porque es la primera vez que te expones a ellas, lo que quieras y mandes. Entonces, lo que quiero dejar de puntos a lo que hacemos cuando practicamos hablar en público, etcétera, es que las improvisaciones se tienen que ensayar. Tocando Steve Jobs, me encantan sus presentaciones y sus detrás de cámaras. Si nunca las han visto, les invito a que vean algunas. La del 2007 del iPhone es magistral y pasa un momento clave. De hecho, hay dos puntos muy importantes de esas. Dura más de media hora, no recuerdo. Uno cuando entrevistan al CEO de AT&T, si no me equivoco, y pues ves dos puntos totalmente de comparación. Lo bien que exponía el director de Apple contra lo mal relativamente que exponía el director de AT&T. Entonces, no seas como el de AT&T, esa es como la conclusión. Pero llegó un momento donde ellos querían mostrar algo en el teléfono y no había Wi-Fi y no funcionaba, etcétera. Y él ya tiene un plan y contó una historia. Vamos a escuchar, Manuel. Creo que por ahí está Una persona, teniendo detalles técnicos. oh, perdón. Ya volví. Ya. Disculpen chicos que nos están escuchando. Está platicando de que las improvisaciones se tienen que ensayar, se tienen que practicar, prevenir y ya dentro de lo que no puedas prevenir, bueno, te sacas la chispa y resuelves. Pero si la experiencia es algo que nosotros, principalmente los jóvenes, los que estamos en 20, 30 años, menospreciamos mucho, porque nunca le hemos dado el valor. Hay estadísticas, seguramente las habrán visto, de que muchos emprendedores tuvieron éxito hasta los 40 o 50 años. ¿Qué significa?
que en los 20, los 30, los 40 lo intentaron. No significa que no vas a hacer nada hasta los 40 o 50 años, no significa eso, significa que vas a acumular décadas de esfuerzo, de aprendizaje, de disciplina, y tienes que motivarte durante una larga carrera de 10 o 15 años más. Esa es la gran imagen. Las nuevas generaciones siento que somos muy desesperados. Queremos que todo pegue al primer año. Queremos que a la primera el emprendimiento llegue a un unicornio. Y muchas veces por estadística, ya lo hemos platicado, es intentarlo una y otra vez, pero incrementando ese conocimiento. Entonces ahí lo dejo. No dejemos de fortalecer, sigamos insistiendo en fortalecer nuestros músculos de la disciplina, tomar lo mejor, por ejemplo, los japoneses, eso es muy interesante, tomar lo mejor de los americanos y gozar de las buenas características que tenemos los latinos. Tenemos una cultura muy interesante, podemos improvisar cosas, pero no debemos ser improvisados. Podemos ser muy humanos, pero no necesariamente vamos a ser dramáticos. Y podemos ser muy flexibles, pero no necesariamente eso nos va a llevar a una informalidad. Entonces, somos mejores personas cada día por medio del esfuerzo, por medio del descanso, por medio del autoconocimiento, por medio de analizar a los demás. Y eso se hace unas cuantas horas al día, todos los días. De lunes a sábado si tú quieres y el domingo descansas. Pero todos los días es esa rutina de cargar energía, trabajar. Entonces, esa es mi invitación. Démosle con todo, chicos. Gracias, Mario. Gracias, Emanuel, por agregar valor y compartir con todos los que nos ven, nos escuchan a través de las distintas plataformas y redes sociales, como en YouTube, Anchor y en este caso Spotify, para escuchar el podcast, Full Reset. Y cerramos un episodio más acerca de motivación y disciplina y les esperamos para nuestro próximo episodio número 5. Estamos grabando cada 2 semanas, cada 15 días, y el día de hoy tuvimos esta grandiosa y valiosa participación de Mario Santo, que por situaciones también de agenda, pero ya estamos aquí. Hoy estuvo con nosotros agregando valor. Créanos, Mario, que ha sido de mucho éxito, de mucho valor. Nos has cambiado realmente muchas perspectivas, y lo dijimos aquí, no es porque estemos inventando, realmente no habíamos visto cosas en nuestro día a día, en lo que estamos ejecutando, en los emprendimientos y lo que queremos buscar. Entonces cerramos el día de hoy, agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando y les pedimos que se suscriban y en los comentarios nos puedan agregar valor, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su opinión? Comentarios, ¿qué les gustaría que pudiéramos estar platicando con Mario, Emanuel, Joaquín y también Enrique, que el día de hoy no estuvieron, sin embargo se van a unir al próximo episodio. Y la idea es de que a través de este podcast ustedes puedan tener la reflexión sobre emprendimiento, rediseñar ideas y agregar valor al mundo. Esto fue Full Reset Podcast. Nos vemos dentro de 15 días. Un saludo, un abrazo, hasta donde quiera que se encuentre. Gracias, Emanuel. Gracias, Mario. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo. Esto es Full Reset Podcast.